Para armar la ecuación de una recta, lo que debemos conocer es la pendiente y la ordenada al origen. Lo que a mí generalmente me dan es la pendiente y que pasa por un punto. Entonces yo al punto lo tengo por coordenadas, es por decir por X y Y. Entonces lo que puedo hacer es reemplazar X y Y en la ecuación y despejar para obtener la pendiente. Perdón, el punto B en este caso, que sería la ordenada al origen. Por ejemplo, yo tengo de dato que la pendiente es 2 y pasa por el punto 1, pasa por el punto 1, 6. Entonces, la ecuación que era y igual a m por x más b, donde va y pongo la coordenada del punto. En x también pongo la coordenada del punto y en b, que es la que tengo que averiguar, la tengo como incógnita. Y la pendiente que ya me la da, que era la m, bueno, suplanto ahí en la ecuación. Despejo y me da que b es igual a 4. Bueno, ahora, por ejemplo, a mí me dan 2 puntos y no me dan ni la pendiente ni la ordenada al origen. Entonces lo que voy a hacer es, yo sé que m es del punto 2 la i menos la i del punto 1 sobre la x del punto 2 menos la x del punto 1. Entonces, yo como datos, acá en este ejemplo, tengo que la recta pasa por los puntos 1, 1, 1 y, es decir, el punto D, y el E, que es el punto 5 menos 3. Ah, Entonces, yo sabiendo, tengo que descubrir la M para poder dar la recta, perdón, dar la ecuación de la recta, quiero decir, ¿no? Entonces, donde va y del segundo punto pongo menos 3. Y donde va menos y del primer punto pongo 1, que como es positivo queda negativo. Bien. Y abajo pongo x del punto 2, es decir, 5 acá, lo pongo acá, y en menos la y del punto 1, que es 1. Entonces, resolviendo estas diferencias, me va a dar la pendiente. Luego, yo conociendo la pendiente, puedo reemplazar, como dice arriba, con uno de los dos puntos y la pendiente y voy a obtener la ordenada al origen. Y así se me va a dar la ecuación de la recta, ¿sí? Bueno, luego, si nos piden, por ejemplo, una recta paralela. Si me piden una recta paralela, la pendiente va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el punto B, o sea, la ordenada al origen, ¿sí? Y si me piden una recta perpendicular, lo que tengo que hacer es a la pendiente de una dar la vuelta, invertirla, ¿sí? Bueno, en una función cuadrática, el polinomio, es decir, la x va a estar elevada al cuadrado y va a tener tres números. Va a tener a, b y c. A siempre va a ser diferente de cero, ¿sí? Porque si no, no sería una función cuadrática. Eh, bueno, como acá ven, y es igual a por x al cuadrado, que es el término cuadrático, bx, que es el término lineal, como veíamos antes, que término lineal significa que no hay, es de grado uno por así decir, es grado uno. Y el término c, que es el término independiente. Bien, ahora, lo que yo voy a analizar acá es la función de la función cuadrática, es la forma de la función cuadrática, que si tengo que a vale mayor a cero, es decir, positivo, las ramas de a se van a ir para arriba y las ramas si fuera negativo, van a ir para abajo. Si la función tiene de la forma a al cuadrado
más C, es decir, más el número más el término independiente. En primera A ya la vimos, como vimos antes, que positivo para arriba, negativo para abajo. Ahora vamos a analizar C. C, C es que es el número independiente, lo vamos a mover en el eje de las Y. En el anterior solo se diagrama a partir del punto cero. Acá se va a mover por ejemplo, si es C positivo, digamos, esta rama se va a mover por el eje positivo de las Y, o sea, se va a mover hacia arriba. Si es negativo, digamos, esta U se va a mover hacia abajo. Ahora sí, tengo A y B. Bien, lo que me dice A y B es que, por ejemplo, acá hay dos cosas que hay que analizar. Es si A y B tienen el mismo signo, es decir, si los dos son positivos, la gráfica se va a desplazar hacia la izquierda. Y ahora, si A y B son signos diferentes, es decir, yo tengo A que es positivo y B que es negativo, la gráfica se va a mover hacia la izquierda. Bien. Si es positivo por ejemplo, si es A positivo y B negativo, va a ser hacia la derecha y arriba. Ahora, si A es negativo y B es positivo, se va a mover a la derecha y hacia abajo. Bien, por lo que ya habíamos explicado antes, que A positivo es para arriba, las ramas para arriba, y B y A negativo para abajo las ramas. Luego, cuando a mí me piden las raíces, lo que yo tengo que aplicar es la famosa fórmula de Bhaskara. Va a dar Bhaskara es dos raíces, x1 y x2. ¿Qué es Bhaskara? Es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Yo tengo acá la función, ¿se acuerdan que es y igual a al cuadrado más b por x más c? Entonces acá lo único que voy a tomar son los numeritos que ya mencioné antes, o sea, solo a, b y c. No voy a tener en cuenta lo que es x al cuadrado, x simple, ¿sí? Voy a poner solo los números del término independiente. Entonces, por ejemplo, uy, acá me dice, calculen en forma analítica las raíces de las funciones y igual a x al cuadrado menos x menos 6. Entonces, a va a valer 1, b va a valer menos 1 y c va a valer menos 6. Aplicando la fórmula de Bhaskara, como b es negativo, tiene que ser negativo, y yo tengo acá menos 1, menos por menos me queda positivo. Bien, después digo más menos raíz de b al cuadrado, porque sea un número positivo o negativo, al cuadrado siempre va a dar positivo. Por eso no hace falta que ponga menos b. Eh, Menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 6. Resuelvo todo lo que está acá dentro de la raíz y acá me da 25, raíz de 25. Todo esto estaba dividido sobre 2 por a, es decir, 1, 2 por 1. Bien, sigo resolviendo. Uy, y acá me queda raíz de 25, que es 5. Todavía no aplico ni el más ni el menos, sino lo que voy a hacer es como sacar, em, por un lado, lo que voy a calcular como más y por abajo lo que voy a calcular como menos, si fuera menos. Entonces, 1 más 5 sobre 2, esa va a ser mi raíz, mi primera raíz, que me da igual a 3. Mi segunda raíz va a ser 1 menos 5 sobre 2, que esa va a ser mi segunda raíz, menos 2. Lo que vamos a hacer es analizar cómo van a ser las raíces, solo para tener en cuenta y a veces no comernos tantos pasos. Bien, por ejemplo, yo con el discriminante, es decir, con todo lo que está dentro de la raíz al cuadrado, perdón, sí, de la raíz, lo que me va a decir es que el resultado de lo que está dentro de la raíz, si es cero,
Si es cero, las raíces van a ser iguales, es decir, que va a tener una sola raíz. Ahora, si es mayor que cero, es decir, por ejemplo, me da 25 como me dio recién, va a tener dos raíces. Ahora, si me diera un número imaginario, es decir, por ejemplo, me hubiera dado menos 25, ahí tengo un número conjugado, un número complejo. Entonces no son reales y no va a tener raíz. Entonces, acá lo que decía, acá va a tener, si fuera positivo mayor que cero, el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, va a tener dos raíces. Bien, acá corta el eje de las X en un punto y en otro. Si fuera igual a cero, me va a cortar en un punto del eje de las X. Y como son, si es menor que cero, es decir, son imaginarias, perdón, si el número me da negativo, no va a tener raíces. Bien, entonces acá yo les mostraba un ejemplo. Me dice que tengo que calcular las raíces de x menos 2, perdón, x al cuadrado menos x al cuadrado menos x más 2. Acá el discriminante, yo no lo hice acá, pero ustedes háganlo, que sería menos b, que sería al cuadrado, menos 4 por, menos 4 por a por c. ¿Se acuerdan? Entonces tengo menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por 2, que me da 9. Es decir, es positivo. Así que tengo dos raíces. Bien. Ahora yo tengo la ecuación x al cuadrado más 4x más 4. Acá tengo menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que era 1, por c, que es 4. Me da 0. Entonces voy a tener una sola raíz. Y acá si yo hago, digamos, el discriminante de la función x al cuadrado más 2x más 3, me da 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 3, que me da menos 8. Entonces, acá no me corta en ningún momento el eje de las X. Para que no se coman un viaje cuando tengan que aplicar Bhaskara o cuando les diga cuántas raíces tiene y ustedes ya sepan decir si tiene una, dos o ninguna. Bien. Después, acá un poco les quería explicar cómo era que cuando les pedía pasar de una función de cuadrática de canónica a factorizada o a polinómica. Bueno, la polinómica es la que estamos viendo hasta recién, como en los polinomios, bien, que es x al cuadrado más bx más c. Después, la factorizada es la que voy a tener, em, es la de sacar factor común, ¿sí? Sería que voy a sacar a como factor común, perdón, como va a ser mi coeficiente principal, y entre paréntesis voy a tener x menos x2, que sería la raíz, y por x menos x1, que sería la segunda raíz. La otra forma de escribir una función cuadrática es la canónica, que es f de x igual a, que va a seguir siendo mi coeficiente principal, por x menos xb, es decir, la x del vértice al cuadrado más y del vértice. Bien. ¿Cómo hago yo para pasar de una forma a la otra? De la polinómica, que es la que todos conocemos, para pasar a la canónica, lo que tengo que hacer es encontrar el vértice. Y si yo quiero volver de la canónica a la polinómica, lo que tengo que hacer es desarrollar todo esto. Es desarrollar el binomio, o sea, acá el cuadrado de un binomio, ¿bien? Y resolver todo lo que tengo adentro y paso a la polinómica. Eso es todo. Y para pasar de la polinómica a la factorizada, lo que tengo que hacer es buscar las raíces con Bhaskara, ¿bien? Entonces,
Y para pasar de la factorizada a la polinómica, tengo que volver a hacer lo que hice, digamos. Y antes lo factoricé, ahora lo tengo que resolver. Bien, ahora, yo quiero pasar, me dan la factorizada y me piden la canónica. Para no comerme todo este viaje de pasar a la polinómica y después volver a pasar a la canónica, lo que puedo hacer es, yo sé que la x del vértice es menos b sobre 2 por a, o también puedo hacer x1 menos x2 dividido 2. Bien, entonces ahí ya tengo la x del vértice. Lo único que me queda hacer para calcular la y del vértice es reemplazar x del vértice para poder sacar b, para poder sacar y del vértice. Bien, bueno, eso sería todo como para pasarme de una forma a la otra. Acá también para pasar de la polinómica a la factorizada, también tengo la relación esta que, em, perdón, para pasar de la factorizada a la polinómica, lo que sé también es que x1 más x2 es igual a menos b sobre a. Y x1 por x2, es decir, todo esto son las raíces, ¿no? También sé que esta x1 por x2 es la relación que hay entre c sobre a. Acá hay un cuadrito donde yo les explicaba lo mismo que les decía recién. Esto es un poco más con ejemplos. Bien, si quiero pasar de la forma polinómica a la forma canónica, lo que debo hacer es buscar el vértice. Bien, acá les doy como unos ejemplos. Bueno, si quiero pasar de la canónica a la forma polinómica, lo que debo hacer es desarrollar el cuadrado del binomio. De la factorizada a la polinómica, aplicamos propiedad distributiva y de la polinómica a la factorizada, buscamos las raíces. Bien, bueno, acá vamos a analizar. Yo tengo la función, voy a analizar esta, bien. Tengo el vértice y acá puedo reconocer con facilidad el vértice y el eje de simetría. Bien, ¿por qué? Yo acá lo uno con el eje X, perdón, con el eje y el eje X, y tengo el vértice, que sería menos 2, 5. Bien, ese sería mi eje de simetría. ¿Por qué? Porque si yo cuento de X para la izquierda, voy a tener 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda por donde va a pasar una raíz. Y si cuento para la derecha, tengo 1, 2, 3 lugares hacia la derecha donde me va a cortar la otra raíz. Eso significa eje de simetría. Bien. Y bueno, también tengo las raíces acá que me cortan en 5 y en 1. Bien, acá lo dice. Bueno, el eje de simetría es lo mismo que decir X, X del vértice. Bien. Bueno, acá explica un poco lo que es la canónica y la polinómica, es decir, cómo lo paso de una forma a la otra, cómo ubico estos puntos, si me los dan, por ejemplo, x del vértice es menos 2, 5. Entonces acá, ¿se acuerdan que era x menos x del vértice? Y acá, como es menos 2, va a pasar a ser más 2 al cuadrado más 5, que es la y del vértice. Si lo paso a la polinómica, tengo que resolver esto. Luego, de la canónica, bueno, este es el otro ejemplo que no estamos analizando en este momento. Acá vamos a analizar las raíces de este lado, que es un poco para no confundirlos en un mismo gráfico. También se identifican de forma rápida y acá vemos que se cortan en el punto 0 y en el punto 5. ¿Sí? Entonces, la forma factorizada va a ser x menos x1, que como es x, este de abajo, perdón,
factorizada, sí, son las X, es cero, así que se me va a anular. Debe haber un error acá en la fotocopia. Bueno, analicemos la del lado, sí, así no los confundo. Entonces, esta que es bien finita, bien, tengo que una raíz es menos 1 y la otra raíz es menos 3. Entonces, yo sé que la forma factorizada es el coeficiente principal, es decir, a, por x menos x1, que sería una de las raíces, y acá la tengo como menos 1. Entonces, hoy, acá debería ser más 1. Y acá la otra raíz es menos 3. Y como es negativa, y acá va x menos x2, va a ser positiva. Está mal hecho esto acá. Hay que corregir. Pero ¿se entiende a lo que hay que llegar? Si me dan esos puntos. Bueno, esto era lo que les decía antes de cómo pasar de la factorizada a la canónica en un solo paso y no pasar de la factorizada a la polinómica y después la canónica. Acá lo explico bien, que era que x más x1 más x2 era igual a menos b sobre 2 sobre a. ¿Por qué es esto? Porque uno, cuando iguala toda esta función cuadrática a cero, lo que podemos hacer es dividir a todos por a. Entonces me va a dar que, bueno, a sobre a es 1 y me queda b sobre x, bx sobre a y c sobre a. Bien, acá en este ejemplo lo vemos. Por ejemplo, si me dan x1 y x2, tenemos que reconstruir la ecuación y lo que, sabiendo las x, podemos hacer. x1 vale menos 3 medios y x2 vale un cuarto. Yo lo sumo a esto, bueno, sumar, restar, de acuerdo a lo que me indique. Se suman, ¿no? Pero si tengo un número negativo, voy a restar. Me da 5 cuartos. Yo sé que, yo sé que la suma de estos dos me iba a dar menos b sobre a. Entonces, si lo paso por el otro lado, acá bien, me va a dar positivo. Es decir, me va a dar b sobre a. Bien. Y acá lo que tengo es, bueno, quiero sacar c ahora. Entonces hago x1 por x2. Y hago menos 3 medios por un cuarto y me da menos 3 octavos. Esto me da positivo, es decir, no me da menos c, entonces no hace falta que yo lo pase para el otro lado. Luego yo reemplazo en la fórmula, es decir, yo pongo x, a como era 1, entonces lo que voy a hacer es poner b sobre a, que era lo que me había dado de la suma, que es 5 cuartos x, menos 3 octavos, que es lo que me había dado de multiplicar x1 por x2. ¿Bien? Lo que no me quedó claro a mí es cómo pasas de la forma factorizada a la canónica. Bien. Lo vamos a ver acá. Por ejemplo, yo tengo la factorizada. Lo que quiero hacer para encontrar, lo vamos a hacer con este ejemplo. No, este no era. Este ejemplo. Entonces, lo que yo tengo acá son las x, x1 y x2. Si yo hago ahora x1 que vale menos 3 sobre menos 3 medios. Y esto lo sumo, es decir, bueno, me da 5 cuartos, perdón, yo no lo vi. Bien, yo tengo que la suma de x1 más x2 me da 5 cuartos. Si yo esto
lo divido por 2, me va a dar el vértice. Lo divido, me queda, me queda 5 octavos. Esa va a ser el vértice de mi función. Si yo resuelvo esto, si yo resolviera x al cuadrado más x más 5 cuartos de x menos 3 octavos y sacara el vértice, es decir, hago menos b, o sea, menos 5 cuartos sobre 2 por a, es decir, sobre 2 por uno, me va a dar 5 octavos. Bueno, entonces, bueno, yo sabiendo la x del vértice, lo que me queda ahora es resolver reemplazando. Donde tengo x, voy a poner 5 octavos y me va a dar y del vértice. Bueno, voy a seguir analizando mi parábola, perdón, mi función cuadrática. Mi función cuadrática sabemos que me va a dar una parábola, que es esta curvita, que yo le venía diciendo brazo. Bueno, tengo mi vértice, que lo calculo de la forma que les dije anteriormente, es decir, menos b sobre 2 por a. Entonces ahí calculo con esa ecuación que les dije, con esa fórmula, calculo el xb del vértice, la x del vértice. Después reemplazo x por la x del vértice y obtengo y del vértice. Luego también tengo el eje de simetría. El eje de simetría va a ser la misma que el x del vértice. Bien, solo que sin la y, es decir, solo x del vértice. Bien. Luego también tengo las raíces, que es el lugar por donde me corta el eje de las x, y la ordenada al origen, que es donde me corta el eje de las y. Punto de simetría acá no le lleven el apunte porque no tiene importancia. Tampoco se los van a pedir. Veamos un ejemplo para entender un poco más esto que les acabo de decir y no un trabalengua hablado. Bien, yo tengo la función x al cuadrado más 2x menos 3. Entonces acá puedo sacar que a vale 1, b vale 2 y c vale menos 3. Calculo las raíces con Bhaskara y me queda menos 2 más menos raíz de 4. Bueno, ahí ya está resuelto, pero sería 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3 sobre 2 por 1, que era lo que valía nada. Resuelvo y de acá obtengo que me da raíz de 16, entonces resuelvo. Como positivo, si fuera positivo, me va a dar la raíz 1, que vale 1. Bien, acá. Si fuera negativo, me va a dar la segunda raíz, que vale menos 3. Entonces, mi parábola me va a cortar, va a pasar por el eje de las x en el punto 1 y en el punto menos 3. Ahora, bueno, yo tengo las raíces. Ahora tengo que ver el vértice, de dónde empieza toda esta parábola. Entonces aplico la fórmula menos b sobre 2 por a. Me queda menos 2 sobre 2 por 1. Que el x del vértice me va a dar en menos 1. En el eje de las x, menos 1. Entonces reemplazo menos 1 en la ecuación y me queda, donde está x, menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 3. Todo eso me da menos 4. Entonces, esta menos 4 va a ser la y del vértice. Entonces, mi vértice va a estar en el eje de las x, en el menos 1. Y en el eje de las y me va a dar en el menos 4. Aquí va a estar mi vértice, es decir, que para este lado, hacia la izquierda, va a salir una de las ramas y va a pasar por el punto menos 3. Después, la derecha va a salir por este lado de la rama y me va a cortar el punto en el eje de las,
perdón, en el punto menos, no, en el punto uno. Mi eje de simetría va a ser -1. Bien, acá se nota. La ordenada al origen es -3, el lugar en donde me corta el eje de la y. Y el punto simétrico no lo vamos a tomar en cuenta, pero se los explico para así no queda colgado. Es el punto, digamos, el punto contrario al eje, a la ordenada al origen. Sería -3 y la raíz donde me corta sería de la ordenada al origen trazo una recta que una los dos bracitos y donde me lo una con la otra parte del brazo va a ser el punto simétrico. Pero eso no lo lleven el apunte porque no se los van a pedir. Se los explico para que no quede acá colgado y después no sepan bien qué era. Bueno, acá yo tenía propuesto el ejercicio 9 que ya estaba resuelto. Si quieren lo buscamos en el anexo, que me dice, la recta A pasa por el punto A, perdón, la recta pasa por el punto A, que es -3/2 menos 5/5. Y el punto B, que me da 7/2 menos 3/2. Y tiene como pendiente, entonces, esto es lo que me pregunta. ¿Se acuerdan? Como expliqué al principio, la ecuación lineal, si yo tengo dos puntos, lo que puedo hacer es la y del segundo punto menos la y del primer punto sobre la x del primer punto, del segundo punto, menos la y del primer punto. Entonces acá lo que hago es restar lo que acabo de decir. Bien, acá tengo x2 y 2, x1 y 1, y me da un medio. Es decir, la respuesta a la pregunta, que es cuál es la pendiente, es un quinto. Luego también tomé el ejercicio 4 del anexo, que me pide. Me pide el gráfico de la función lineal, o sea que acá no tengo función cuadrática, ni parábola, ni nada, solo una línea recta. El gráfico de la función lineal que pasa por el punto 1 y 2 y tiene pendiente menos un medio, también pasa por y me dan puntos. Acá lo que tengo que hacer es primero armar mi ecuación de la recta, ¿sí? Entonces tengo la, bueno, puedo hacerlo acá. Y menos I1, es decir, la del punto, es igual a la pendiente por X, que porque se acuerdan que es pendiente por X. Entonces lo que hago es hacer X menos X1, que sería la del punto. Resuelvo esto, reemplazo los valores y puedo seguir resolviendo. Bien, acá resuelvo y obtengo la ecuación de la recta. Esta va a ser con la que tengo que trabajar para ver con qué punto es el que pasa por esta recta. Esto es tan poco complejo como también lo resolvimos, pero lo pueden hacer de otra forma, que es primero reemplazando x, y en cada punto, acá como en este punto, ¿se acuerdan? Pasa por el punto tal. Entonces yo reemplazo x, y obtengo b, es decir, la ordenada del origen, y ya tengo la ecuación. No hace falta hacer todo este chorizo que acá hicimos para resolver. Y después lo único que me queda es empezar a reemplazar. Empezar a reemplazar, por ejemplo, por ejemplo, reemplazo con el punto B, en el punto que me dan ellos de opción. Pongo donde va X, pongo la X que me da, por ejemplo, 7. Entonces hago menos un medio por 7 más 5 medios
y me tiene que dar la i del punto. Si no, no estaría incluyendo a ese punto. Si me da cualquier otro número, es decir, no me da la x, la i de ese punto, significa que ese punto no está incluido en la recta. Bueno, en el ejercicio 5 también me pide, me dice, la ecuación de la parábola que tiene raíces en 2 y -1 y pasa por el punto 0 y 4. 0, 4 es bien. Acá me da un punto y me da la raíz. Todo lo que puedo hacer es, yo tengo el punto, ¿no? Y se acuerdan que puedo aplicar la ecuación factorizada, la forma factorizada de la función cuadrática. Ubico las raíces en donde van x menos 2 por x más 1 por a. Después, lo que puedo hacer también es que, acuérdense que esto es igual a i. Entonces, donde va i, voy a poner la i del vértice. Y donde va x, voy a poner la x del vértice, del punto. ¿Sí? Entonces, yo resuelvo todo esto. Donde va x pongo 0 y donde va y pongo 4. Entonces voy resolviendo y me va a dar a. Luego de conseguir, de averiguar cuánto vale a, lo que tengo que hacer nada más es volver a la ecuación primera que hice sin reemplazar x ni nada y poner cuánto vale a. Ahora, solo lo único que tengo que hacer es aplicar distributiva y me queda el polinomio, es decir, la forma cuadrática. Pero tenemos la forma canónica, que yo sé que f de x es igual a sobre por x menos x del vértice al cuadrado, no sé cómo se pone, x al cuadrado más y del vértice, ¿sí? A mí me da que el x del vértice es el número un medio. 1, un medio, ¿sí? Igual a x, sí, 1, un quinto, perdón. 1 es la x al cuadrado más un medio, bien, un quinto, sigo con un medio, más un medio. Y me da un punto también, el punto, un medio, un tercio, punto, un medio, un tercio, bien. Entonces, yo acá, lo único que me falta para terminar de desarrollar lo único que me falta para terminar de desarrollar la forma factorizada para llegar a la canónica, para llegar a la factorizada, a la cuadrática, es averiguar cuánto vale a. Bien. Entonces, con el punto yo puedo reemplazar todos estos valores. Donde tengo i, esto es lo mismo que yo dijera i, ¿sí? Entonces, i me va a valer un tercio, porque es lo que vale acá en el punto, ¿sí? Lo igualo a donde va x voy a poner la x del vértice, es decir, un medio, menos 1, ¿sí? Todo esto al cuadrado, más un quinto, que era la y del vértice. Entonces ahora tengo que resolver, ¿sí? Hago el binomio de un cuadrado, resuelvo acá al cuadrado
un medio menos 1, 2 por 1, 2, menos 2 más menos 1, menos 2 más 1 serían menos un medio. Un tercio igual a, esto es un medio al cuadrado más un quinto. Esto si lo hago al cuadrado, yo lo elevo al cuadrado, sería 1 al cuadrado es 1, ¿sí? 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Este un quinto lo paso, como está sumando, lo paso para el otro lado restando, entonces me queda un tercio menos un quinto. Yo lo estoy haciendo, digamos, tarde, lo podría haber pasado antes, ¿sí? Entonces me queda un cuarto, un cuarto. Resuelvo lo que es un tercio menos un quinto. Denme un segundo. Sería un tercio menos un quinto. Me daría 2/15. Bueno, yo sigo igualando. Acá estoy haciendo todos los pasos para que no se pierdan. Y como tengo a multiplicando por un cuarto, lo paso dividiendo. Es decir, hago 2/15 dividido un cuarto. Eso me va a dar así. Lo doy vuelta. Acuérdense la división. Y me queda 8/15. 8/15. ¿Está bien? Entonces, ahora vuelvo a esta primera función, perdón, a esta, a la primera, ¿sí? Vuelvo a la primera y lo único que tengo que hacer acá nomás, conociendo ya A, es hacer A me valía 8/15. Hago X menos 1 al cuadrado más un quinto. Y lo que tengo que hacer acá nomás es aplicar aplicar el binomio y ya me va a quedar la forma polinómica, que sería 8/15 al cuadrado más 8/15 por x menos 7/15 igual a y. Bien, entonces acá hago solo el binomio y obtengo el polo. Bien.